hecho por una humana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos. Qué bueno que están aquí acompañándome en otro episodio de FM, el podcast. Mi nombre es Eleane y me da de verdad muchísimo gusto que estés aquí. Estamos desde Australia, Sydney, Australia, conectando pues con toda la comunidad hispanoparlante que está a través del mundo y que nos escucha y que nos mandan los mensajitos. Muchísimas gracias por estar ahí. Esta semana estoy contenta porque la semana pasada les voy a enseñar. Me dieron un reconocimiento, wow, o sea, estaba así como que muy feliz porque me dieron un reconocimiento, quedé en el top 5 nominada de el Online Radio Latin Australia Awards. Y en mi social media, ahí en Instagram, puse algunas fotitos y compartí algunas cosas. Un gusto ver a la gente que conozco, que sigue, pues, estoy hablando en Spanglish aquí, que sigue mejorando sus proyectos y que me da muchísimo gusto que el año pasado estuve ahí grabando y haciendo un especial del Latin Awards. Este año solamente fui como invitada y es un gusto enorme ver a toda esta nueva generación de chicos latinos que están llegando a Australia con tantas ganas de hacer las cosas, con un ímpetu, con una energía que nos ayudan a los que ya tenemos mucho tiempo acá, que de repente ya nos vamos acomodando al Tall Poppy Syndrome y que poco a poco vamos saliendo de eso, como para que ustedes nos lleven la delantera y digamos, sí, vamos, órale, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer este movimiento de latinos en Australia, porque creo que es importante lo que estamos trayendo a nuestra comunidad y más allá de lo que se está queriendo manifestar en nuestra sociedad como algo negativo, yo creo que somos algo muy positivo, porque estamos trayendo cosas innovadoras, la calidez de nuestra expresión, la calidez de nuestros proyectos, el acercamiento, esa calidad humana que tenemos para tener este acercamiento con la gente, creo que es algo que podemos aportar a esta sociedad australiana. Y hoy me da muchísimo gusto traer a una chica que está haciendo lo mismo, un proyectazo, ayudándonos a que podamos sobrevivir todo lo que pasa en nuestra cabecita y en nuestra persona. Ella es Sí. Vanessa. Vanessa, Oh, bienvenida. Qué gusto tenerte gracias, aquí. Leane. Igual, Bueno, un gusto, Vanessa. gracias. Sí, Vanessa, me da muchísimo gusto. Mira, me voy a poner los lentes porque aquí ando ya saben que soy media ciega. Vanessa Margalef Muñoz es counselor, que es una ¿cómo se diría eso en español, Vanessa? El Terapeuta, counselor, como un una coaching, terapeuta. terapia, sí. Sí, practitioner en bio-neuroemoción y fundadora de V-Mind Care. Y hoy, la verdad me encanta porque ella está haciendo, si la siguen en su social media, que les voy a dejar todos los datos aquí en la descripción de este podcast. Si me estás escuchando, estoy en todos los podcasts que me quieras buscar, pero si no me estás viendo, estoy en YouTube también. Y si me estás viendo en YouTube, también me puedes escuchar por si andas ahí camino al trabajo, póntelo en los audífonos y escucha esta conversación que te va a encantar. Porque ¿sabes de qué vamos a hablar? Pues de homesick. Claro que sí, porque esta es la temporada en la que más nos pega a los latinos, sobre todo que vivimos en Australia, los hispanoparlantes, hispanoamericanos, porque ella es de España, de Barcelona, un Sí, lugar que amo. O sea, entonces sí. vamos a platicar de esto que se llama homesick. ¿Qué es el homesick, Vanessa? Bueno, el homesick, en general, especialmente en España, en Latinoamérica, lo entendemos como una nostalgia, ¿sí? Como una nostalgia a nuestro país, a nuestra cultura. Pero el homesick va un poquito más allá de nostalgia. No es simplemente una nostalgia superficial, es una nostalgia que lleva a una transformación más profunda. Está vinculada, por ejemplo, a, a un aislamiento, a una sensación de soledad, cuando no estamos conectados con nuestra cultura, nuestro círculo de amistades que hemos dejado atrás, con nuestro medio ambiente que conocíamos y que lo hemos dejado atrás para empezar una nueva vida en un nuevo país, en este caso, Australia. Entonces, me gustaría empezar el tema describiendo que el homesick va más allá de nostalgia. Sí, quisiera que hagamos como esta burbuja dentro de lo que la gente puede interpretar en los países donde ellos viven, como la gente en México, ¿no? Dice, bueno, es que eso es tristeza, pero quiero nada más dar ese marco, el contexto en el que vivimos, porque ahorita es
invierno. Todavía, fíjate, Vanessa, no me canso de decirle a mi familia, me dicen: "Oye, ¿cómo está el calor allá?". Y le digo que no es calor, que es invierno. Entonces, ellos están en un verano que, por cierto, en Europa y ahorita en todo el mundo el verano está súper caliente, el mundo está caliente, pero acá en Australia, al igual que en Chile y en Argentina, que yo creo que son los que mejores se acomodan a estas temperaturas, pues están viviendo el invierno. Un invierno que para mí, a mi parecer como mexicana, me parece largo. Me parece Sí, muy largo. Poco sí, a poco se va cortando, pero la verdad me parece largo. Porque en México realmente lo vivimos más corto. Y entonces ese invierno obviamente también implica que se hace de noche muy temprano. O sea, llegamos a unos momentos en el que a las 5 ya es de noche. ¿Y qué pasa? Que ujú, los negocios están coordinados con la salida del sol, entonces ellos abren generalmente 9, 8 de la mañana y cierran a las 5. Entonces, de repente hay una soledad enorme para todos nosotros. Esa así era la es. Australia al que yo llegué a Newcastle, y yo sé que muchos de las ciudades aledañas a Sydney, a las grandes ciudades, Ujú, Melbourne, Brisbane, viven así. A las 5 de la tarde se acabó el mundo. Bueno, ni comida sí, encuentras. Y sí. esa desolación es un choque cultural, es una cosa terrible, ¿sí o no? Exacto, es totalmente, es que esa lo que tú acabas de decir, esa soledad se siente sobre todo en esos cambios de estaciones, ¿sí? Y se llama y es parte de la depresión invernal, ¿sí? Tiene Mm, incluso un nombre. ¿Por qué pasa esto? Nosotros, claro, yo vengo de España, en España tenemos invierno, tenemos diferentes estaciones también, sí. pero muy diferentes. Es cómo se vive la estación en el país. Porque, por ejemplo, aquí, como tú has nombrado, a las 5 de la tarde, primero que empieza a oscurecer muy temprano. Segundo, la vida social es muy diferente. ¿Dónde vas a las 5 de la tarde cuando sales de trabajar? No hay vida social mucho, incluso aunque te vayas a la ciudad, es muy diferente a nuestros países, ¿no? En invierno en España tú vas a las tiendas, a los supermercados, a los centros comerciales y está abierto hasta las 10 de la noche, aunque haga frío. Exacto, y acabo para hacer una breve, acotación aquí, acabo de ir a Barcelona ahora en como marzo, saliendo de la primavera, todavía era invierno, estuve en Madrid y en varios lugares de España. Era invierno y obviamente se sentía fuerte en Madrid, pero aún así eran las 8, 9, 10 de la noche, tú salías, había comida, gente caminando. Yo me sentía incluida solamente por el hecho de estar ahí. La gente te habla, ay, con permiso, la gente te está platicando. Qué diferencia a un contexto Correcto, como el de Australia, que la gente correcto. no te habla. Ujú. Por eso es que hay muchos factores que están dentro, incluidos entre el homesick, ¿no? Y no solamente es el cambio de estación, es también a nivel cultural, los cambios que se dan tan fuertes, ¿no? La socialización muy diferente, el tipo de personas con las que nos relacionamos. O sea, Australia, o en general, los australianos son más individualistas, son más independientes. Nosotros no somos, bueno, nuestra cultura no, la España, Latinoamérica no, ¿sí? Somos No, más de ir en colectivo. Entonces, bueno, esos cambios sumados a los cambios de estación afectan mucho, afectan claro. muchísimo. Incluso, fíjate, un simple factor, en México, por ejemplo, te subes a un elevador, ¿sí? Y entras al elevador y, ay, buenas tardes, buenas noches, hablas con la gente ahí porque sientes que estás en un lugar muy reducido, muy cercano con otra persona y con permiso, ay, que tenga buen día, hasta luego, o sea, le deseas algo, te sientes muy rara de no hablarle. Y me ha costado tanto trabajo entrar a un elevador y no decir nada, porque la gente no te habla. Entonces, Claro, los factores son psicológicos y afectan. Me imagino que ya lo tienes tú sí. bien recorded. Sí, esos son también aspectos que nosotros, la percepción que tenemos nosotros, por ejemplo, hispanohablantes, los inmigrantes hispanohablantes, tenemos la percepción de, uy, qué mal educado, ¿no? O, uy, qué falta de respeto. Este acto lo interpretamos de esta manera, pero sin embargo, si te pones la posición de un australiano, te va a decir que eso es respeto. ¿Sí? Que respetan el espacio, la distancia. em, entonces, yo invito aquí a que no nos tomemos las cosas que nos pasan en el ambiente que estamos viviendo tan personal o bajo la perspectiva de nuestra cultura. Es una adaptación.
en muchos aspectos, ¿sí? Y nos tenemos que adaptar, ¿cómo? Entendiendo, no desde la perspectiva de mi cultura, si está bien o está mal, porque tampoco, ¿quién dice que como yo lo hago como hispana, es correcto 100%? No, a lo mejor yo me acerco, tenemos, por ejemplo, el ejemplo más fácil, que a mí me ha pasado muchísimo, que nosotros somos muy táctiles, o sea, tocamos, abrazamos, necesitamos el contacto, ¿sí? Y es una forma de expresar nuestro amor, nuestra cercanía hacia los otros. Sin embargo, aquí no. Es que eso es algo que, vamos, si les tocas, es como que, uy, me estás invadiendo mi espacio. No, 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 ¿qué es esto? ¿No? Es una falta de respeto. Entonces, estos pequeños detalles es importante que los empecemos a entender si queremos ajustarnos y adaptarnos al país donde estamos. ¿Ya? Porque no se trata, es normal que estemos aquí en Australia y extrañemos nuestra gente, nuestra forma de ser con nuestra sociedad, nuestra familia, pero tenemos que vivir en balance. Porque si no, si estamos aquí intentando ajustar lo que hemos dejado atrás a este nuevo país, estamos cometiendo un error muy grande, porque primero vamos a sufrir muchísimo, muchísimo. Y segundo, no vamos a conseguir ese ajuste, porque es un país diferente, con una cultura diferente, una forma de pensar diferente y una forma de vivir diferente, sea Australia o sea otro. Eh, pero es difícil entender estos procesos al principio. Tú y yo ya traemos Sí, acá que 14 años en Australia, ya hemos vivido mucho de esto en diferentes etapas. Tú mencionabas algo muy importante, la etapa en la que llegas también tiene mucho que ver, ¿no? Con cómo lo vas a ir viviendo. Tú total, apenas acabas de ser mamá, yo llegué siendo mamá. Entonces, depende de las circunstancias que nos toquen alrededor, la manera en la que vamos a ir tomando todo esto. Y no se trata de que no queremos adaptarnos. Siento que a veces es más bien como el hecho de poder tener una guía, un acompañamiento, que en este caso correcto. ahí estás tú con tus servicios, para entender este proceso y cómo manejarlo mejor. Se puede, Vanessa, Se hacer puede. eso. Se puede, porque es como tú dices, ¿no? La adaptación es un proceso y un proceso que a veces cuesta mucho. Entonces, la adaptación siempre la recomiendo hacerla con un buen acompañamiento a nivel, por ejemplo, terapéutico, pero también con un buen entorno. O sea, tener tu entorno, pues no sé, comunidades, ¿no? Grupos de comunidades latinas para sentirte en tu país, sentirte todavía vinculado o vinculada a tu cultura. Tener ese grupo de amigos con los que en vez en cuando, ¿no? Una llamadita, un cafecito, una charla, seguir teniendo ese contacto, ¿sí? Cree que no abandonemos nuestro medio ambiente, aunque no estemos en nuestro país, debemos empezar a crearlo. Y eso al principio cuesta, porque yo cuando llegué, al principio cuando uno llega, pues uy, todo es nuevo, es un lugar nuevo, tú quieres explorar, quieres viajar, quieres conocer, y esto es bonito. Pero llega un momento, como toda fase en la vida, que llega un momento en que tú ya eso ya lo has cumplido. ¿Y ahora qué quiero? Entonces, mantengamos el foco, es muy importante, de los objetivos que queremos cumplir viniendo a Australia. Sí, a lo mejor, pues cada uno es diferente, ¿no? Y como tú bien has dicho, Leane, depende en qué situación o circunstancia tú llegas a este país. No es lo mismo llegar con 20 años que con 30, con 40, siendo madre, no siendo madre, soltera, casada. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero siempre es muy importante que adjuntemos al proceso de adaptación, tengamos esas comunidad, esas áreas de comida, sigamos comiendo mi comida, cocine, que estemos vinculados con nuestras raíces, que no dejemos nuestras Exacto. raíces de lado, nunca. Ahora, hay un contexto también importante. Si vives en Sydney o en Melbourne o Brisbane, hay comunidades ya latinos ya más grandes. Tú y yo lo sabemos. Cuando llegamos Sí. no había nada. O sea, la Ujú. pasamos difícil. Y luego, yo no llegué a Sydney, yo llegué a una ciudad muy pequeñita, ¿no? En el norte, allá en Newcastle. O sea, si yo tenía 5 amigos latinos era, o sea, ya Sí, éramos una fiesta. Fue sí, difícil. Entonces, las formas de poderlo vivir y poder transicionarlo, incluso para mis hijas, fue muy difícil. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos, por ejemplo, cosas que solíamos hacer en México. A nosotros nos gustaba el cine. Factor, aquí está muy caro. En el 2011 era carísimo el cine, era una cosa imposible de poder ir, pero
pues aún así yo hacía el esfuerzo y las llevaba a ver las cosas que hacíamos. Recurríamos a hacer las cosas que hacíamos en México para que les diera una sensación de hogar, ¿no? Porque pues no había y sí era necesario, yo veía que era necesario tener esos pequeños espacios de casa. En la casa, en mi casa era todo, incluso hasta la decoración mexicano, con factores cosas que podrían hacernos recordar las fotos de la familia, la música, ¿no? Cuando Muy bien. cocino, cosas así para que pudieran sentir que, okey, en este espacio estamos en el mismo lugar que antes, aunque obviamente no, pero creo que eran como pasitos. ¿Eso es lo que tú recomiendas o cuáles las recomendaciones que le Total. puedes dar a alguien que no está en la facilidad de poder vivir aquí? Ya sabes, aquí hay un Latin Market cada fin Sí. de semana, hay una Sí, convivencia, ahora ya están nada que ver. estamos saturados. Ya podemos hasta trabajar en español felizmente. Pero, en Sí, realidad, la gente recibo muchos mensajes, por cierto, saludos a Charlie, que nos mandan mensajes y me dicen: "Estoy súper sola", o sea, a veces escucharte a ti es mi forma de conectar, o sea, porque no sí, hay nadie aquí que sí, sea ni de siquiera de América, así, del continente sí. americano. Claro, es que depende también en qué área estés viviendo, ¿no? Si vives en zonas remotas o grandes ciudades, muy más fácil encontrar ese grupo, esas comunidades, ¿no? Pero todo y eso sí es muy importante lo que tú acabas de mencionar, ¿sí? Pequeños detalles suman muchísimo. ¿A qué? Suman muchísimo a cómo yo me voy a sentir. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta la emoción, ¿no? O sea, cuando uno se siente apartado de lo suyo, o no vinculado, en este caso, empieza la tristeza mucho más profundo, empieza la sensación, la ansiedad de no poder, pues no sé, comerte un plato típico, que no sabes dónde ir. Entonces, empecemos desde casa. Empecemos a construir el ambiente ya desde mi propio hogar. Muy importante eso, muy, muy, muy importante. Yo desde que llegué nunca he dejado de hacerlo. Y yo llegué y yo dije, yo no me quiero juntar mucho con gente española porque quiero aprender el inglés. Ese era mi objetivo. Una vez ya estuve suelta con el inglés, dije, ahora sí. Sí, entonces yo conocí a gente latina, pero empezamos desde casa a construir el ambiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo quiero? No nos desenfoquemos en mis metas, ¿sí? Pensar que, por ejemplo, a lo mejor estamos en una zona remota temporalmente por necesidad, ¿sí? Sea tema de visa o sea otro tipo de tema, ¿sí? Pero no nos desenfoquemos y digamos, bueno, que a lo mejor de aquí a 5 años o 2 años, tengo la posibilidad de moverme a otra zona donde haya más, comunidad y yo pueda hacer muchas más cosas con eso, ¿no? Obviamente, más adelante vamos a hablar de herramientas, ¿sí? Herramientas prácticas en el día a día, donde me pueden ayudar a sentirme mejor con estas emociones, ¿no? Que voy experimentando en el día a día, especialmente cuando me siento homesick. Pero sí, fundamentalmente empezar por ahí, muy importante, Ujú. ¿ya? Personas Ahora que, por ejemplo, no tienen sí. perdón. Sí, 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 perdón, dime, sigue, sí. En el caso, por ejemplo, el ejemplo que me acabas de dar, ¿no? A lo mejor viven en zonas remotas y no tienen mucha comunidad allá. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos la tecnología y medios online que también podemos adjuntarnos a grupos y mantener esa comunicación. Si lo importante es tener contacto, sea físico o online, no importa. Y pensar que eso es temporal. No estamos estáticos, especialmente cuando migramos, nos estamos constantemente moviendo de lugar. A no ser que realmente encontremos un punto ya estable y digamos, venga, aquí me voy a quedar. En mi caso, a mí me encantó Sydney, me quedé en Sydney y las oportunidades fueron surgiendo. Pero no todo el mundo es igual. Hay gente que llega y tiene que irse a una zona remota y está bien, ¿sí? Pero Enton tener esos aspectos en cuenta. sí, sí, claro. Muy importante, fíjate que cuando estábamos haciendo sacamos información, obviamente, de este tema para podernos sentir que más como, con soluciones, ¿no?, basadas en evidencias. Ujú, Algo que vimos y que estaba leyendo aquí era, bueno, empieza como una nostalgia, y la duración, pues, debería de ser corta, ¿no?, un tiempo, el invierno, que te sientes así. ujú. Conecta, estate en contacto con la familia, sal a caminar, trata de incluirte en eventos. Incluso para mí fue como a eso venía a Australia, a conocer el mundo, ¿no? A través de diferentes culturas y entonces me metía en grupos de diferentes.
Ujú, religiones, culturas, ujú. idiomas, para aprender cosas, para sentir, wow, cosas que nunca había vivido, porque en México, pues me di cuenta que éramos puros mexicanos. O sea, yo no. Entonces era interesante poderme envolver en otras, ¿no? Conocer serbios, macedonios, Croacia, gente de Europa, ¿no? Ujú. Españoles. O también conocer gente de otros países de Sudamérica también, que no había tenido contacto, o gente de países súper extravagantes que dices, wow, eso es algo que podrían hacer. Pero luego después de esta temporada que dice aquí que pues pudiera durar el invierno, ¿no? Que andes con esta sensación de que estás solo, ya luego, si es un homesick persistente que dice que dura semanas o meses, ya viene, pues ya esa, deberíamos de ponerle atención, ¿verdad? Sí, ¿Y cuáles sí, son las señales que podrían decirme que ya tendría que buscar ayuda? En este caso, hasta contigo, ¿no? Ujú. bueno, al principio, como tú has dicho, son momentos de simple nostalgia, ¿vale? Pero cuando yo ya empiezo a sentir por más de 2 semanas una tristeza profunda, un llanto constante, ¿sí? Una sensación de ansiedad que incluso llega a insomnio, em, algo que me perturba el focus, que no puedo estar foco en mi rutina diaria, ahí debo prestar atención. Si persiste por más de 2 semanas, ¿ya? Porque como tú has dicho, una cosa es que yo un día, porque llega una fecha de cumpleaños y me acuerdo de mi amigo o de mis familiares, están celebrando algo allá, y yo no estoy. Bueno, me siento nostálgica, es normal, es algo puntual. Pero si yo la emoción me dura más de 2 semanas y yo si me empiezo a sentirme realmente profundamente triste, con llanto profundo, ahí hay que prestarle atención. Sí, Tendríamos que buscar a alguien que nos asesore sobre esto, ¿verdad? sí, ¿Ahí ayudas sí. tú? Ese es el Sí, momento por ejemplo, contactar contigo. ¿Qué sí. tipo de apoyo pueden recibir? Bueno, en ese momento, bueno, tengo además que luego comentaré, tengo varios recursos digitales que puedo enviar gratuitamente, ¿no? Como Sí, sí. guías o ejercicios, que en este caso es muy importante que lo hagamos. Pero en las sesiones obviamente acompaño a hacer estos duelos también, que son parte, de duelo, duelos migratorios, entonces que van acompañados del homesick, cuando ya es un poquito más profundo. Entonces empezamos a trabajar esto conjuntamente como para entender el para qué yo me estoy sintiendo de esta manera y qué puedo hacer con esto, ¿sí? ¿Cómo lo puedo manejar? Porque básicamente es tener herramientas para yo saber cómo manejarlo, ¿sí? De una manera un poquito más flexible y que no me impacte tanto en mi vida aquí. Porque entonces, si yo no estoy 100% aquí, tampoco voy a estar 100% en mi país de origen, sintiéndome como me siento, ¿vale? Y entonces es la manera de aprender a manejar esto. Sobre todo para que no hagan decisiones desesperadas por sentirse en puntos así, ¿verdad? Que es cuando se van y se cambian de país o hacen decisiones de trabajo, de familia, que todo era de un momento, que pudo haberse llevado bien acompañado, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque las decisiones, o ya sabemos en general que las mejores decisiones nunca se toman en situaciones de crisis, ¿no? O en momentos de crisis profundo, nunca, jamás. No, Pero hay que entender y saber cómo puedo manejar esa situación de crisis que ahora mismo estoy sintiendo. exacto. Fíjate, después me llamó la atención ver aquí lo que estábamos recabando de información, de cómo esto ya puede después pasar a ser una depresión severa. O sea, una cosa de que ya lo lleven, ya internalicen y que ya lo lleven todo el tiempo. Yo te quiero compartir a ti y a toda la audiencia una historia que a mí me movió y creo que me dejó un punto muy importante, que fue, yo trabajo como job coach, entonces yo asesoro gente para el empleo, gente que tiene barreras. Y había una persona que era chilena, y esta persona, es un hombre, llegó, o sea, hace 40 años. Y cuando yo lo conozco, está muy agresivo y está muy intolerante y es así, o sea, obviamente hablábamos en inglés y todo, hasta que le digo yo: "Oye, a ver, ¿qué te está pasando?". Y lo tuve que traer al lenguaje, ¿no?, en español. Y dice: "Guau, yo me siento muy raro hablando español, hace años que no hablo español". Fíjate, nada más la Guau. conexión del lenguaje. Lo desarmó completamente la conexión del lenguaje que no le habían hablado en español. Y nos sentamos con un cafecito, con lo que quisiera tomar para poder desmenuzar esto, ¿no? Y empezar a hablar de Ujú, todas estas,
cosas que le habían pasado y él se había mantenido totalmente fuera de la comunidad latina. O sea, él ni siquiera hablaba español, él todo solo, muy, muy duro la transición que hizo, alejado también mucho de su familia. Y en el momento Ujú, en que lo encuentro ya cerca de sus 60 años, está muy dañado emocionalmente, mentalmente, ¿no? Y él me decía ahí, decía, pero es que yo no quiero seguir así. Ya tenía mucho tiempo sin poder encontrar un trabajo estable y la razón por la que los perdía era precisamente el comportamiento. O sea, se enojaba, explotaba, cualquier dirección la tomaba mal, cualquier cosa era una crítica. O sea, siempre estaba así, mira, decimos en México, como cerillito. Y ese tipo de personas, o sea, y de cosas que le pasaron a él, sentí como que mucha empatía primero hacia él, en ver cómo su proceso había sido tan solo, y al reconocer que simplemente hablando el lenguaje y platicándole que era normal, normalizar también la situación, sí, esto pasa y ujú, es así, ujú, le hacía sentir como acompañado, ¿no? Bueno, ujú. larga historia, corta historia, al final, después de un proceso como de 8 meses, por fin logramos ubicarlo en un empleo. Y fue muy gratificante verlo cómo comenzó a trabajar y venía a verme cada semana, Lindo. porque decía: "Es que no quiero cometer un error y explotar", pero obviamente no nada más fue mi ayuda. Lo mandamos a un centro que de hecho, Starts, que Ujú. son Los un conozco, uruguayo. sí, 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 son latinos, de hecho, los que iniciaron este proyecto increíble, y los vamos a dejar por aquí también porque me parece increíble. Lo sí. canalizamos por ahí, porque aparte él Ay, había mira qué sido bueno. vivido, pues, tortura y había sido uno de Ujú. estos personas que estuvo en los problemas políticos de su país. Ah, Entonces, vale. había vivido cosas muy duras, ¿no? Duras. Reunía estas características como refugiado, como toda esta trauma que había tenido para poder entrar en este programa, referirlo, que es completamente gratis también, aunque también tenemos recursos en Australia gratis, o sea que no hay excusa, Sí, sí, podemos llegar a las sí. manos adecuadas, hay que preguntar y al final, mira, ya ahorita tiene 1 año en el trabajo, está muy Wow, contento, increíble, le hicieron su proceso de increíble. increíble, ¿no? O sea, yo me quedé impactada, dije: "Guau, ¿a qué tanto nivel podemos llegar de daño Sí, cuando no sí. conectamos?". Sí, porque además, como tú bien has dicho, la conexión con el lenguaje, eh, uno lo puede perder cuando no se siente ubicado, cuando se siente en un lugar que no es el tuyo, que no es tu hogar, por X o por Y, ¿sí? Pero eso sucede. Entonces, cuando desconectamos de ahí, la falta de motivación, por ejemplo, en el trabajo, ¿por qué no? A veces no es una única razón por la cual nos cuesta encontrar, porque profesionalmente también es este otro tema que también forma parte del homesickness, ¿ya? El yo no sentirme vinculada o crecer profesionalmente, ¿sí? Ese es otro step que también está vinculado a la adaptación, a cómo yo me siento, a cómo manejo, la falta de motivación, entre otros aspectos, forman parte de esto. Entonces, hay muchos temas, ¿sí? Que están unidos en el homesickness y que hay que tenerlos en cuenta. Los tenemos que tener en cuenta para poder reconocer y decir, ahora soy consciente de por qué yo ahora me está costando esto más o esto menos, ¿no? Como tú dices, además de los traumas o situaciones, experiencias que cargamos y traemos en nuestro backpack de nuestro país, ¿sí? Todos cargamos con algo, ¿sí? Relaciones, traumas de relaciones de pareja, relaciones familiares, o como tú has dicho, ¿no? Temas políticos. Entonces, todo esto suma a cómo yo me siento cuando llego a este país o a un país nuevo, ¿no? Sea cual sea. Entonces, no solo es un aspecto. Aquí hay que evaluar varios. Por eso en el acompañamiento también hacemos esto. Hacemos como una evaluación inicial donde hay que observar también diferentes patrones, ¿no? O sea, cómo te sientes desde el principio y cómo estás evolucionando. Y dónde estás stuck, dónde estás bloqueado. ¿Sí? Y a partir de ahí ayudar a desbloquear todos esos aspectos, pero desde una conciencia, ¿sí? De nada sirve que ayudemos o acompañemos a una persona a desbloquear todo si la persona no es consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Todo lo que tiene que ¿Sí? hacer.
Sí, bueno, tú eres la experta en esto de cuidados de nuestra salud mental, que son muy importantes y obviamente porque van vinculados, ¿verdad? A las emociones, al cuerpo, las enfermedades Ujú, psicosomáticas. ujú, Y no queremos llegar grandes, enfermos, la verdad, es algo que me he propuesto y siento que ujú. ahí voy bien, pero uno va teniendo que cuidar su cabecita para que su corazón esté bien y su cuerpo también. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son tus mejores sugerencias para la gente que no pueda conectar contigo, pero que necesite un poco de recursos? Vale, mira, por ejemplo, bueno, la gente que quiera conectar, luego vamos a dejar las redes sociales y sin Sí, ningún ahorita te compromiso, ¿sí? nos explicas todo lo Em, que haces. Sí, sí. sí, Ujú. pero por ejemplo, empecemos em, a crear ese ambiente, es decir, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? De la zona invernal o del área, las épocas de invierno. Empecemos primero a, eh, a detectar cuál es mi ambiente actual. Es decir, tengo redes sociales o redes de amistades con las que yo puedo vincularme ahora o no las tengo. ¿Podría salir y a juntarme, a hacer alguna actividad física, alguna actividad que me guste, vinculada con mi cultura? Por ejemplo, hay bailes tradicionales folclóricos, ¿no? De cada país. No sé, en España tenemos flamenco, tenemos cosas que no todo el mundo le tiene por qué gustar el flamenco, pero me refiero a algo típico que te vincule con tu país, ¿no? Empecemos Sí. a empecemos a hacer algo, ¿sí? Una actividad, ¿sí? A salir, por ejemplo, cuando es de noche, que se hace de noche muy temprano, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, aprovechemos la luz del sol, salgamos a hacer a caminar, aquí hay mucha naturaleza, aprovechemos la naturaleza tan bonita que hay en Australia para contactar con la naturaleza, regular el sistema nervioso en momentos de que yo me siento profundamente muy triste o muy depresiva o muy ansiosa. Empecemos a tomar esa toma tierra y esa conexión con la naturaleza. Primero, ante todo, ¿sí? Después, mantengamos nuestros objetivos. ¿Qué es? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir? ¿Sí? Hay formas de hacerlo, ¿vale? Pero sin perder tu identidad. ¿Quién soy y quién quiero ser? No dejando atrás tu identidad, ni personal ni profesional. ¿Sí? Yo aquí he cambiado de carrera. Podemos cambiar y hacer otras cosas nuevas. Es un país lleno de oportunidades. ¿Por qué no aprovechamos todo eso para recrearnos y hacernos personas nuevas, diferentes si queremos? Y si queremos hacer lo mismo, hacemos lo mismo, pero con enfoque. Empecemos por ahí y después, Qué lindo. sí, ya damos otros recursos un poquito más profundos en caso de que la persona se sienta, como hemos dicho antes, con emociones mucho más profundas. Algo que me ha pasado mucho es que la gente tiene o un buen concepto de la terapia o un súper mal concepto porque han tenido una mala experiencia. Y esto se debe a que, pues, hablando de Australia solamente, no hay realmente un frame de dónde o quién puede ejecutar este tipo de ejercicio, ¿no? De counseling, de terapia y de asesoramiento. Generalmente, de hecho, no hay cláusulas y entonces cualquier personita que se toma un curso rápido cree que ya está asesorada en trauma, en responder a gente que tiene homesick o que tiene este bagaje, ¿no? Esta cosa cultural. Entonces es muy importante caer en buenas manos, en manos seguras, en un lugar en el que realmente te acojan y te sientas que por ahí vas a poder empezar a sanar. Y por eso me tomé la tarea de buscar y la verdad es que me gusta mucho cuando conecto con, sobre todo ahorita con Vanessa, que es una profesional y que la pueden buscar en sus redes, pueden ver su trabajo y de verdad, con toda la confianza se las recomiendo porque sé que la pueden escuchar, qué profesional es, cómo lo puede elaborar y cómo te puede dar ese espacio, ¿no? Ese espacio de cariñito Eso que es lo más necesitamos. importante. Eso es ¿Qué lo más ofreces, importante, Vanessa? Leane. Pues mira, Sí. en estos casos, por ejemplo, estoy ofreciendo también igual sesiones al principio, media hora acompañamiento totalmente gratuito para poder explorar un poquito y ver si la persona realmente le gusta, porque claro, el primer contacto es fundamental con la terapeuta y que la persona se sienta cómoda.
¿sí? Cómoda de abrirse, de expresarse, de sentirse acompañada, ¿no? En este caso, ofrezco acompañamientos, en principio, pues así como he mencionado, media hora gratuita, los que están interesados. Tengo recursos y herramientas, guías, ejercicios que también, en este caso, totalmente gratuitos. A la gente que esté interesada, pues que me contacte. Por Instagram, por ejemplo, @vimancare, me pueden escribir directamente, yo les envío sin ningún compromiso, ¿sí? Pero básicamente me gusta acompañar porque yo, como inmigrante hispanohablante, y también con toda la experiencia en pasada, la experiencia que yo he tenido, siento que es importante. He trabajado por muchos años también y sigo trabajando con estudiantes internacionales y me conecto muchísimo porque creo fundamental, para poder acompañar a alguien tienes que acompañarlo desde tu propia experiencia. Si tú no has vivido casos similares, es no es imposible, se puede acompañar perfectamente, pero es diferente. La persona no se siente tan, digamos, entendida, y me lo han dicho, ¿sí? O sea, y más si hablas la misma lengua, es mucho más factible hacerlo de esta manera. Entonces, me encanta hacerlo. Y bueno, un gusto acompañar a la gente que esté interesada, que me contacten, hacemos el acompañamiento sin ningún problema y vemos a mí cómo podemos trabajar. Claro, me llamó la atención cuando, me estabas, pues, compartiendo todo tu experiencia, que eres, neuroemoción, Sí. bioneuroemoción. ¿Qué qué es eso? A ver, desmenúzamelo tantito. Bueno, es una metodología que me encanta porque a mí me ha transformado profundamente desde que la hice y la utilizo con el counseling. Es una combinación de explorar la parte biológica, neurociencia, la parte neurológica también y la psicología. Son tres ramas en una. Entonces, cuando hacemos el acompañamiento, exploramos un poquito la raíz del conflicto, basándonos en la biología, estudiando un poquito la información familiar, ¿sí? Lo que hemos dicho, el package que cargamos y de dónde venimos, que es fundamental, no podemos eliminar eso. La parte neurológica, ¿sí? Cómo todo lo que yo estoy viviendo está impactando en mi cuerpo, en mi psique. Y la parte psicológica, cómo lo dirigimos para enfocarnos en la solución, ¿no? Cómo implementar eso. Entonces, para mí, el trabajo inconsciente es fundamental y yo lo trabajo desde esa parte. Sí, Increíble. Oye, qué buena conexión de puntos, que me parece como que muy buenos recursos para poder empezar algo que realmente te sí, transforme, ¿no? Uno quiere sentirse bien. No quiere sí, sentirse bien y me imagino sí. que la gente que está siguiendo este podcast también se quiere sentir bien. Y si tú estás en este momento que estamos en invierno, les digo aquí, ha estado lloviendo y luego que no, y luego el otro día hizo tanto frío que digo, hoy es cuando más pega como que, ay, cómo me gustaría tener un chocolatito caliente. Cositas que uno quiere hacer, ¿no? Y creo que es el momento en el que de repente si puedes darte cuenta que estás muy triste y si lo puedes, es bueno anotarlo. A veces no nos damos Sí, cuenta que hemos estado varios días tristes. Yo llevo como un diarito ahí de cómo me siento eso y es es. importante, ¿verdad? Verse a veces, me digo, uy, últimamente he andado muy enojada. Sí, eso lo recomiendo muchísimo. Un diario de emociones. Anotar, por ejemplo, al final del día cómo os habéis, o al final de la semana, cómo os habéis sentido. Os habéis sentido de la emoción, en los pensamientos que han ido surgiendo en base a a esas emociones, ¿no? Y muy importante, ¿qué acciones estoy tomando para cambiar eso? ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, si me siento triste. ¿Dónde siento la tristeza en mi cuerpo? Porque muchas veces no la relacionamos con el cuerpo, ¿sí? Pues yo siento tristeza profunda en mi corazón o en mi pecho. Identifiquemos eso, es muy importante, ¿ya? Y Podría después, ser ¿qué que nos hago da con hasta eso? mucha hambre, ¿no? Nos da mucha hambre por esa misma razón también, También, o no nos da hambre, o no nos da hambre, ¿verdad? perfectamente, ¿sí? Okey, ujú. Entonces, eso también puede estar influyendo y también me quiere decir algo la emoción, ¿sí? Entonces, prestemos atención a eso. ¿Y qué es lo que hago con eso? Me quedo quieta, es decir, me siento triste, siento la tristeza en el pecho, pero ¿qué hago? Me quedo en casa, me quedo encerrada, porque siento que mejor no hablar con nadie del tema, ¿no? Esto no ayuda. Entonces, cuando trabajamos en el acompañamiento, en las sesiones, intentamos identificar todo esto y cambiar el comportamiento, porque si no, la emoción va a seguir aumentando.
¿sí? Perfecto. Entonces, Entonces, es como, ¿cuál es las mejores best recommendations que nos das para cerrar este capítulo, Vanessa? la mejor. Bueno, la mejor de todas es que empecemos a tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo yo ahora en relación con el homesick. Como hemos dicho, primero identificamos cuál de los aspectos, que hemos dicho que hay muchísimos aspectos relacionados con el homesick, muchísimos, ¿sí? Pues por ejemplo, siento la depresión estacional, cuando cambia el estado, no el estado, perdón, cuando cambia de invierno a verano, ¿sí? Las Ujú. estaciones. Entonces, Gracias, sí. cuando hay esos cambios, ¿cómo me siento? A lo mejor hay personas que no les afecta, pero hay personas que sí. Identifiquemos en qué aspecto es el que más yo siento que me está perjudicando cuando siento homesick. ¿Bien? ¿Y cómo es la emoción que siento? ¿Es muy profunda? ¿Es solamente eventual, casual? ¿O realmente me estoy con esta emoción por 2 semanas o más estancada? Esto es muy importante para saber en qué estado yo estoy. Y a partir de ahí, si yo necesito ayuda, pues recurrimos a ayuda, o si no, pues, ¿qué puedo hacer? Como las herramientas que hemos hecho, ¿no? Hemos comentado que mantener el foco con nuestras metas, salir más, intentar vincularnos más con nuestra comunidad, hacer actividades que me hagan sentir feliz y conectada con mi cultura, con mi gente. Esto es fundamental. Pero si yo no sé en dónde estoy bloqueada ahora mismo con mi homesick, no me muevo, me quedo estancada. Aquí, ¿sí? Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a sentirnos culpables y empezamos a culpabilizar al país, a la cultura y para qué estoy aquí, qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? Y esto va a hacer que yo me sienta mucho peor. Por eso digo que la base está en yo reconocer y observar en qué estado de este homesick, de esta nostalgia tan profunda o no, estoy. Y mira que ahorita que estás comentando esto, me vino aquí a la mente también decirles que no están solos. Hay gente que quizás a su alrededor los comentarios van a ser, ah, ya estás exagerando, o tú nada más tienes. No, dale importancia a lo que sientes, no estás solo. Y mira, para prueba, ahorita me acordé de algo. Justamente algo que pasa con el invierno, que es tan largo, tan frío, es más frío que de donde yo venía, ¿no? Entonces, es que en invierno para mí pasa la Navidad. Y fíjate qué tan presente es este momento que muchos empezaron a elaborar Navidad in July, que se llama Christmas in July. Y es todo un evento. El 25 de julio, aquí hay personas que celebran la Navidad y hasta en los bares, fíjense a qué nivel llegó que ya hay lugares, RSLs, casinos, bares, restaurantes que te ponen ahí el anuncio, hey, tenemos el Christmas in July y la gente va y celebra el Christmas, Sí. sin regalos, sin nada, pero ellos van y hacen su cena navideña porque es verdad, para mí la Navidad era con frío. No era en verano, en la Sí, playa. sí, Entonces, sí. fíjate qué tan importante que sepas que no estás solo, que estás acompañado y que precisamente hay hasta eventos así para conectarte. Correcto. Sí, sí, sí. Ujú. Yo todavía, después de 14 años, no me acabo de adaptar a la Navidad en verano, ¿eh? Así que imaginaros. Pero no estamos Sí. solos. No estamos solos. No. Podemos hacer también cosas que de alguna manera pues nos mantenga bien, ¿no? Ahí conectados. Sí, Claro, sí. claro. Pues bueno, un buen recurso va a ser buscar a Vanessa y conectar con ella a través de sus redes y toda la información está aquí en la descripción de este podcast, si me estás escuchando o si me estás viendo por YouTube. También voy a dejar en el blog que los invito a que pasen y visiten y que me dejen sus comentarios si les gusta o de qué quieren que hable, porque toco temas que quizás creo que son relevantes para los profesionales o para la gente que está aquí en Australia creando el talento en general, ¿no? La gente que está haciendo algo y que son cosas que nos topamos a veces a diario y son temas que a veces me quedo, ay, ¿cómo nadie está hablando de eso? Y digo, wow, voy a hablar de Sí. esto, como el homesick, ¿no? Espectacular. Que- Vanessa, ¿será que después hacemos una del Tall Poppy Syndrome? Sí, claro. ¿Verdad? En Me cualquier encantó, momento. sí, me encantó charlar Ay, contigo, muy igual. profesional, al punto, lo que necesitamos y de verdad se las recomiendo para que empiecen ya su charla ahí con ella y pues que se conecten. ¿Algo más que quieras decir, Vanessa? Muchas gracias. No, muchas gracias a todos y bueno, que estamos todos juntos en este trayecto. No estamos solos y siempre necesitamos construir relaciones y estar juntos. Junto en comunidad es como podemos avanzar.
aislarnos no nos va a ayudar. Pues quiero transmitir eso, comentar eso, que no estamos solos en este proceso, que siempre hay alguien que nos puede ayudar, pero tenemos que empezar a aprender a pedir ayuda, que ese es otro tabú también, entre comillas, de nuestra cultura, ¿sí? Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta. Entonces hay que un poquito, cuando nos sentimos de esta manera aislada, un poquito o en soledad, pidamos ayuda, juntemos con nuestra comunidad, ¿sí? Que siempre hay alguien que está dispuesta a ayudar y está dispuesta a compartir, ¿no? Sí, es que Sí, hay esa gente es que mi se siente invitación. como juzgada. Se sienten que los Sí, van a juzgar por eso, ¿verdad? sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Encuentra a alguien. Hombres, los hombres son los que casi no piden ayuda. Se sienten muy Sí, fuertes a veces y no quieren ser vulnerables. Pero mira, la nueva onda, la nueva ola de hombres decodificados y con otra nueva perspectiva, piden ayuda porque saben que eso los va a hacer más fuertes. Así que no, sí, no así te es, quedes ahí. Busca. así es, así. Seguir Perfecto, pues buscando. sí, claro, pues hasta Muchísimas aquí llegamos. gracias. Sí, muchísimas gracias, Vanessa. Esta es la primera de muchas. ¿Sí? Sí, ahí. Pues la primera de Bueno, muchas y vamos a seguir hablando de estos temas cuando se sientan así. Conecten con Vanessa y recuerda que en el podcast dejo toda la información, fmelpodcast.com. Por ahí pueden empezar, donde conecto con el blog, con todas las redes sociales y las cosas en las que me pueden seguir. Y la verdad, si estás teniendo un proyecto interesante aquí en Australia también, pues conecta porque me interesaría escuchar de eso. Aquí vamos a ir poco a poco tejiendo todas las historias y poniéndolas para que todo el mundo sepa de qué se trata vivir ya sí, aquí en Australia. Pero de verdad vivir. muy bien. Oh, sí, de verdad, Gracias, ¿eh? hasta luego. Gracias, chao, chao. Hecho por una humana.